Buenas tardes, soy la maestra Alicia Rodríguez Hernández, estudiante de la materia de Seminario de Enseñanza y Desarrollo Educativo del Doctorado en Educación en la Universidad IEXPO, bajo la asesoría de la doctora Guadalupe Gómez Juárez. En este video educativo desarrolla el tema Historia de la Educación, reflexiones sobre su objeto, ubicación epistemológica, devenir histórico y tendencias actuales, con base en el artículo escrito por Virginia Huichot. En este video se hablará acerca de cuál se considera actualmente el objeto de la historia de la educación. Se argumentará sobre cómo la historia de la educación puede ser considerada como ciencia social, ciencia histórica y ciencia educativa. Y se realizará un breve recorrido por la historiografía de la historia de la educación, terminando con una síntesis de las tendencias actuales en dicho campo. La historia de la educación estudia la actividad de educar. Hay que considerar que todo fenómeno educativo se debe inscribir en el contexto de las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales, donde se gesta, por lo que iniciaremos con una reflexión de la historicidad y complejidad del fenómeno educativo y el concepto de educación. Paulo Freire hace una reflexión acerca de la historia del ser humano. Él basa sus planteamientos en la idea de apertura e inacabamiento del ser humano. Los seres humanos poseen conciencia de su incompletitud y tienen la capacidad de actuar sobre sus realidades a partir de unos propósitos, impregnándola de humanidad. Para Freire, la educación toma como base la indeterminación del ser humano, que lo lleva a la búsqueda de ser más, de crecer como persona. Esta búsqueda la realiza con otros seres humanos en la comunidad en la que esté inscrito. Esta indeterminación se une a la indefensión característica de nuestra especie, que plantea la exigencia de educación, la inferioridad en relación a otras especies de recursos y medios físicos de defensa y la lentitud de su proceso de maduración hacen imprescindible la protección ajena durante mayor tiempo, lo que origina que en toda sociedad o grupo humano existe el cuidado educativo, iniciándose con la crianza y continuando con la educación reglada. Desde la perspectiva del enfoque culturalista, la educación se contempla como un bien de cultura, como síntesis de cultura, como individualizadora de cultura, como conservadora de cultura y como transformadora de cultura. Estas características emparentan educación e historia, al subrayar el hecho de que cada sociedad, en cada época histórica, ha defendido a una determinada concepción de la educación y unas formas de practicarla. La historia de la educación tiene la tarea de estudiar la realidad educativa, objeto material, en su acontecer histórico, objeto formal, y está inserta en todo contexto político, social, económico, cultural, que le da sentido, integrando el pasado con su presente, con visión a futuro. La preferencia por el uso de la expresión historia de la pedagogía o historia de la educación tiene su historia. El predominio inicial del término historia de la pedagogía se debe al hecho de haber nacido estrechamente vinculada a la historia de la filosofía. A medida que la pedagogía se fue desarrollando y adquiriendo entidad independiente, frecuentemente se utilizaban ambas expresiones. Hasta nuestros días, algunos educadores usan ambas expresiones indistintamente. Otros prefieren marcar diferencias aludiendo a varios argumentos como son la intención aplicativa de la historia de la educación frente a carácter normativo de la historia de la pedagogía, más amplia abarcabilidad para la historia de la educación, falta de unión entre la práctica educativa y la teoría de los grandes pedagogos al momento en la educación. En la actualidad, aunque historia de la educación e historia de la pedagogía pueden considerarse sinónimos, dada la evolución de la disciplina hacia una perspectiva integral, social, globalizadora de la educación, cada vez es más frecuente el uso de historia de la educación, reservándose la designación de historia de la pedagogía al estudio de las teorías y reflexiones pedagógicas que han tenido lugar en los diversos pueblos y a lo largo de las diversas épocas.
La historia de la educación está estrechamente relacionada con otras ciencias históricas, ya que se debe tener una visión global de la historia del ser humano y en otros ámbitos como el de la cultura, la política, la religión, la ciencia, etc. Cualquier fenómeno educativo se desarrolla en un contexto social, político, económico y cultural que le da sentido. Casi todas las ciencias sociales tienen utilidad para la historia de la educación, aunque ésta sea variable en función del tema de estudio. Por ejemplo, la demografía suministra datos y modelos metodológicos para ayudar a los procesos de escolarización y alfabetización o para ofrecer indicadores en las diferentes etapas de desarrollo de los niños y niñas. La sociología tal vez sea una de las ciencias sociales que más ha contribuido en la expansión del campo cognitivo de la historia de la educación. La antropología ha llamado la atención de la necesidad de considerar los componentes culturales que impregnan la educación en cada sociedad y condicionan los comportamientos individuales, colectivos de sus miembros. Y ha incorporado nuevas estrategias como la observación, el trabajo de campo, la entrevista, con los que se enriquece la disciplina. Perdón. En general, las ciencias sociales han contribuido a que la historiografía educativa aborde a campos nuevos hasta producirse el auténtico estallido temático caracterizador de la investigación histórica educativa en los últimos tiempos. Para autores representativos del paradigma crítico como Carr y Kempis, la investigación histórico-educativa debería ser concebida como ciencia social crítica. Dentro de este modelo de investigación se define una determinada concepción de la naturaleza de la realidad, una epistemología, una apuesta por una metodología y técnicas de investigación y un sentido de la finalidad que se atribuye a la investigación. Kuhn, a través de su constructo de paradigma, desarrolla la tesis de que la evolución del saber habría que interpretarlo como una asociación de revoluciones, en el curso de las cuales resultan derribados y reemplazados los paradigmas predominantes, que implican modos de interpretar la realidad y definen nociones tales como conocimiento, teoría y verdad. El modelo de investigación crítica postula que el conocimiento es subjetivo, determinado por el contexto social y político. Nuestras teorías siempre están contaminadas por las creencias y valores de la comunidad investigadora, que son de índole social, y por consiguiente siempre son productos sociales. Popkewitz refiere que la percepción de lo que es la enseñanza, las nociones de infancia y aprendizaje, así como las mentalidades organicistas asociadas al concepto de profesionalización, son parte de un todo que se ha formado a lo largo del periodo de tiempo de la maduración. Gómez García señala que el propio carácter del fenómeno educativo justifica la necesidad de una ciencia de la educación cuyo objeto de conocimiento sea el pasado. Historiadores como Fontana o Lázaro Domínguez están especialmente interesados por una historia viva que cumple una función social. Domínguez dice que la historia, conocimiento y tienen sentido en servicio, con sentido crítico de la realidad presente, problematizadora. Y como tal, logra su plenitud en la consecución de efectos transformadores en las conciencias y las realidades cotidianas. Viñao observa cómo el proceso social del investigador, la historia de la vida, debería aclararnos de cómo actuar ante una realidad que nos resulte insatisfactoria, en nuestro caso, en la vertiente educativa. No hay una línea fuertemente divisoria entre la historia de la educación y disciplinas como la organización escolar, la didáctica o la orientación educativa. La ciencia educacional, según Carr y Kempis, sería un modo de acción colectivo en que la relación entre la teoría y la práctica no es sencillamente una función cognitiva, sino que la teorización es un proceso público y una práctica social. La teoría educacional tendrá como finalidad la de informar y guiar las prácticas de los educadores, indicando qué acciones deben emprender si quieren superar sus problemas prácticos. Se dirigirá a unificar las situaciones que obstaculizan el logro de los objetivos educacionales e impiden el trabajo reflexivo en los contextos educativos.
Mencionaremos algunas características de la histografía pedagógica en países europeos. En Italia, las características son escaso valor científico, ausencia de reflexión metodológica, profunda dependencia filosófica, carácter marginal y marcado sesgo ideológico. Las dos corrientes de mayor impulso son el idealismo y el positivismo. En Francia se presentan 4 etapas. En la primera, la historia de la educación tiene la cohesión otorgada de contribuir a la cohesión ciudadana y al fortalecimiento de la identidad propia de los nacionalismos, y se hace uso de la comparación. La segunda etapa se desenvuelve a la par de los poderes políticos que desencadenarán la lucha escolar entre los partidos de las nuevas régimen y los liberales. La tercera etapa es de declive para la producción historiográfica y concluye en la década de los 50. Por último, se da una renovación significativa derivada tardíamente de la Escuela de los Anales y su manifiesto por una nueva historia. En el Reino Unido, se destaca la tendencia a tomar como núcleo central la historia de las ideas pedagógicas y los aspectos político-administrativos, y lo mismo ocurre en Portugal, pero con un periodo especialmente fructífero a finales del siglo XIX y principios del XX. En España, los contenidos se vieron muy influidos por la historiografía europea de la época, especialmente por la alemana y la francesa. En una primera etapa destacan los trabajos de algunos autores, cuyos trabajos se caracterizan por su concepción historiográfica, historicista y positivista, y presentan ciertas tendencias de legitimación de la política educativa del momento. Además, aparecen los manuales de pedagogía en las escuelas normales, un apéndice de la historia de la educación. Durante la segunda etapa se produce una expansión de la producción, en paralelo con el proceso de institucionalización de la historia de la pedagogía como disciplina académica superior. Se sigue respondiendo a concepciones historicistas y positivistas. Campo en el resto de Europa. También en el resto de Europa. Tras la guerra civil, comienza una tercera etapa que se extiende hasta los primeros años de los 70. Sufrió en muchos aspectos una regresión, aunque esta coincide con una fase de expansión de los estudios pedagógicos en las universidades y con el aumento en la producción bibliográfica en otros campos de la actividad científica, incluido el de los estudios sobre educación. Existe una fuerte dependencia respecto al exterior con un elevado número de manuales traducidos. En la cuarta etapa se da una novedosa forma de construir la investigación. Los rasgos centrales de la historiografía educativa practicada en los distintos países occidentales a partir de la década de los 70 del siglo pasado son una fuerte vinculación con la historia de la filosofía, la yuxtaposición de los segmentos historia de las ideas pedagógicas e historia de las instituciones educativas, la estructuración de los contenidos alrededor de los grandes pedagogos, la modelación descriptiva y episódicas de exposición, función pragmática y moralizante dentro del relato histórico, heterogeneidad en el colectivo en los tratadistas de la historia de la educación. Tal vez la característica más destacada de la nueva forma de escribir la historia de la educación actualmente es la pretensión de globalidad, de considerar los diferentes niveles que afectan a los fenómenos educativos. Se destaca la influencia del modelo histográfico marxista, preocupado por estudiar los condicionamientos materiales operantes en las distintas formaciones sociales, y la de los anales y su concepción de historia total, sin olvidar el desarrollo de las ciencias humanos-sociales que consideran aspectos que la historiografía educativa tradicional había descuidado. La nueva historia podría identificarse con la historia social de la educación, que pone énfasis en la consideración de las variables que definen el contexto en que se nace y se desarrollan los discursos. Las estructuras y las prácticas educativas prestan especial atención a los colectivos. Se busca superar los esquemas personalistas con el fin de integrar todos los modelos de la calidad educativa y sus interacciones con el sistema social, con el apoyo de otras ciencias, con lo que se favorece la interdisciplinaridad. Los temas tradicionales siguen existiendo,
pero el enfoque es diferente gracias a esa atención que se presta al contexto, por lo que se produce una eclosión de nuevos temas como alfabetización, historia de la infancia, de la adolescencia, historia de la educación de la mujer, etc. Otra modificación en esta nueva historiografía afecta la estructura de la temporalidad. Ahora se conciben diferentes ritmos y niveles de temporalidad superpuestos. También se ha producido una progresiva sustitución de la historia narrativa por historia problemática que confiere el discurso educativo vitalidad. En el campo epistemológico, la nueva historia de la educación comparte con otras ciencias sociales la pretensión de cientificidad a través del cumplimiento de los requisitos que impone el método científico. La nueva historia de la educación se define como una ciencia en construcción con aspiraciones explorativas. Existe una mejora en las interconexiones dentro de la comunidad científica de los historiadores dedicados a este campo, lo que permite puntos de encuentro para el intercambio de las nuevas ideas de ver la investigación histórico-educativa. Regresando a España, a raíz de la caída del régimen franquista y su transición a la democracia, favorecieron el nacimiento de nuevos intereses dentro de la investigación histórica. La cuarta etapa se va a caracterizar por la expansión de la investigación histórica educativa, una progresiva madurez corporativa e institucional del colectivo de profesores e investigadores que integran esta área de conocimiento, una renovación temática y metodológica, investigación centrada en España y en los territorios regionales que conforman el país. Como críticas, Escolano indica que la investigación histórica pedagógica en España no ha respondido a criterios de planificación, sino más bien a un régimen de producción espontánea. Detecta ciertos signos de excesiva fragmentación y dispersión. Aboga por cuidar más la utilización de perspectivas globales o totalizadoras y reforzar la investigación interdisciplinaria. La nueva historia de la educación debe estudiar tanto la teoría como la praxis educativa en su relación interdependiente con la sociedad, la economía, la política y la cultura. La historia de la educación responde con retraso a los estilos de la posmodernidad. Sugiere una nueva cultura que se anuncia con narrativas complejas, historias diversas y lenguajes múltiples. Este cambio en la historiografía dispersaría una reacción de cansancio ante el abuso y uso de modelos estructuralistas que terminaron por disolver al nombre y su historia. Significaría un intento de acabar con todo positivismo historicista, con los residuos idealistas y el rechazo a cualquier teología de la historia. Entre los rasgos esenciales de la última historiografía están la desconstrucción del objeto histórico pedagógico, con el riesgo de que la hiperfragmentación de la historia de la educación en múltiples especializaciones puede tener como consecuencia perder el sentido de formalidad, de totalidad, la visión de conjunto, que es hacia donde se debe avanzar en todo proyecto histórico, y caer en la investigación de minucias carentes de relevancia, en trivialidades. Mutaciones respecto a la metodología. Se privilegia en la historiografía educativa varias tendencias como microhistoria de la educación, que vendría a ser la intrahistoria de la educación, historia material de la enseñanza, cuya meta sería descubrir la arquitectura interior de las instituciones y la lógica interrelacional de los objetos, y las influencias y condicionantes en los campos de cultura y el poder pedagógico. Nueva historia social de la educación. Entre sus características principales están el distanciamiento de las explicaciones estructuralistas, la adopción de prácticas metodológicas cada vez más diversificadas y la comprensión del lenguaje como elemento de organización de fenómenos sociales y educativos. Historia de las mentalidades educativas. Se trata de una historia de las representaciones, mitos, valores, imágenes mentales relacionados con el mundo educativo, propias de una época o de un grupo determinado que constituyen la psique colectiva. Nueva historia cultural de la educación. Hay un rechazo a una concepción de la cultura como un sistema unitario y uniforme, en el que predomina la identidad y una conciencia de la no excisión entre la historia social y la historia cultural. Nueva historia de la política educativa, centrada en los elementos culturales
y las representaciones sociales subyacentes bajo los procesos de transformación de la política educacional. Nueva historia de las ideas pedagógicas. Se busca detectar el grado de recepción real que los grandes pensadores sobre educación tuvieron en la sociedad de su época. Hay una revalorización de la hermenéutica. Terminaremos este video educativo contestando la pregunta: ¿para qué nos pueden servir fundamentalmente los planteamientos de la posmodernidad? En primer lugar, nos lanza a pensar en nuevas maneras de mirar los textos, de escribir los textos dentro de los discursos y de relacionar tanto los textos como los discursos con sus contextos. Induce a cuestionarnos nuevamente nuestras prácticas, en repensar lo pensado y de saber lo sabido y dudar de la propia duda, que, como proponía Machado, es el único modo de empezar a creer en algo. Nos incita a pensar el pasado en términos de encrucijadas a partir de las cuales son posibles diversas opciones. Con esto terminamos este video educativo. Espero que les haya sido de utilidad y muchas gracias por su atención.